Hola amiguísimas, bienvenidos una vez más a un nuevo video y el día de hoy estaremos hablando acerca de cómo superar preocupaciones o qué dice la Biblia de las preocupaciones, cómo podemos nosotros sobrepasar estas preocupaciones. No se olviden antes de suscribirse al canal si es que les está gustando los videos y ayudarme compartiéndolo, amiguísimos y amiguísimas. Bien, amiguísimos y amiguísimas, para poder entender este tema que dice la Biblia acerca de las preocupaciones, pues vamos a leer una historia y la historia está en Lucas capítulo 10 versículo 38. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Está hablando de Jesús. Jesús iba caminando y una mujer le recibe en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Hasta aquí la primera parte de esta enseñanza, amiguísimos y amiguísimas. Jesús caminaba, iba de camino a Jerusalén y pasa por una aldea. Debe haber estado cansado porque entra a la casa de Marta. Marta lo recibe en su casa y tenía una hermana que es María, por lo tanto María también lo recibió en su casa porque ella no dijo, no, porque va a venir él, que es un desconocido, quien le conoce, no sabe qué intenciones tiene, sino que lo recibieron en su casa. Obviamente Jesús en ese entonces pues tenía una gran fama por hacer milagros, por compartir la palabra de Dios, porque hablaba en nombre de Dios y porque se proclamaba él mismo el Mesías, que realmente lo era, porque hay pruebas y evidencias que Jesús sí es el Mesías y está en la misma Biblia. Bueno, amiguísimos y amiguísimas, yéndonos al tema, tenemos en primer lugar que Marta recibe a Jesús, pero María se sienta a sus pies a escucharle. Son los dos puntos importantes de estos dos versículos que acabamos de leer. Marta recibe a Jesús en su casa, María obviamente también lo recibe porque vivía ahí mismo, pero María se sienta a los pies de escucharle. Así que primera enseñanza, amiguísimos y amiguísimas, que tenemos en esta tarde, noche, pues solamente queremos recibir a Jesús en nuestras vidas, porque la casa podemos relacionarla con nuestra vida. En esta historia nos habla acerca de una casa, pero nosotros es nuestra vida. Recibimos a Jesús en nuestras vidas y listo, se acabó. O lo recibimos y nos postramos a sus pies como lo hizo María para escuchar sus palabras. Primera enseñanza, amiguísimos y amiguísimas. Primera pregunta que yo les hago a ustedes, que ustedes mismos se responderán. ¿Aceptan a Jesús en sus vidas solamente para que esté ahí y se acabó? ¿O lo aceptan y se postran a sus pies para escuchar sus palabras? Es la primera gran enseñanza de estos dos versículos para poder salir de las preocupaciones o entender qué dice la Biblia acerca de las preocupaciones. Ya les voy a explicar por qué. Siguiendo con la historia, en Lucas capítulo 10 versículo 40 dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bien, amiguísimos y amiguísimas, esta es la segunda parte de la historia, yo lo he dividido, ¿no?, en estas dos partes. La primera, llega Jesús, lo recibe Marta, María se sienta a los pies, y la segunda parte es donde Marta está ocupada en sus quehaceres, preocupada, afanada, que la comida, el arroz, se quema la olla, no sé qué, amiguísimos y amiguísimas, pero Marta lo que quería es servir a las personas, pero con cosas materiales. Y María lo que hizo es postrarse a los pies de Jesús, sentarse a los pies de Jesús para escuchar sus palabras. Así que, como les dije anteriormente, la casa de Marta, pues nosotros lo vamos a relacionar como nuestra vida. Aceptamos a Jesús en nuestra vida, pero solo lo aceptamos y que Él esté ahí hablando y nos vamos en la vida preocupándonos por qué comprar de ropa, qué comprar de comida, ya no me alcanza el dinero, qué voy a trabajar, qué voy a estudiar, qué voy a seguir, ya acaba el colegio, me falta un poquito del colegio, está difícil el colegio. Hay un sinfín de cosas que podemos pensarlas. Hay un sinfín de cosas que pueden estar en nuestra mente, turbándonos, preocupándonos, asustándonos. Pero amiguísimos y amiguísimas, recordemos que tenemos a Jesús en nuestras vidas. Él no solo vino para entrar y quedarse ahí y se terminó, se acabó. Necesitamos postrarnos, escuchar su palabra, leer su palabra, aprender su palabra, guardar sus mandamientos. Y lo más importante, tener una relación con Dios. Porque si no la tenemos, pues entonces seremos como Marta. Le hicimos la invitación a Jesús de que llegue a nuestra vida, pero se acabó ahí. No hicimos algo más, no seguimos en el alimento espiritual que está en la Biblia. Leer la Biblia es poder escuchar esas palabras de Jesús. Leer la Biblia es entender, como lo hizo María, que lo más importante era oír a Jesús. Y Jesús lo dice en el último versículo de esta historia. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Si es que nosotros decidimos escuchar las palabras de Jesús,
eso se queda en nosotros. Puede ser que nos golpeen, que nos insulten, que nos hagan sentir tristes, mal, con muchas cosas, pero si estamos aferrados a lo que hemos creído que es Jesús que resucitó, pues nadie nos lo arrebatará, amiguísimos y amiguísimas. Nadie puede meterse a nuestra mente, a nuestro corazón, a quitarnos lo que hemos decidido creer, porque es real. Así como también hay personas que no quieren creer y es difícil para nosotros como humanos hacerles entender la razón por la que necesitamos de Jesús, pero solamente el Espíritu Santo puede hacer ese trabajo de convencer a esa persona de pecado. Sin irnos del tema, amiguísimos y amiguísimas, respondiendo al título de esta reflexión, de esta enseñanza, que es que dice la Biblia acerca de las preocupaciones, pues Jesús mismo lo dijo. Marta, Marta, tan afanada estás con los quehaceres de la vida, tan afanada, turbada con las cosas de este mundo, con el trabajo, como ya les dije, un sinfín de cosas. Pero amiguísimos y amiguísimas, recordemos que hoy la palabra de Dios es lo más importante. Postrarnos ante Jesús es lo más importante. Si estamos preocupados, afanados, turbados, no sabemos qué hacer, viene un examen difícil, no sé si voy a pasar. Confiemos en que Dios tiene el control y postrémonos a los pies de Jesús a escuchar sus palabras. Es decir, hagámoslo práctico. Tenemos que ir a dar un examen muy difícil o tenemos que ir a una entrevista de trabajo. Necesitamos ese trabajo antes de estar preparándonos con el trabajo, con el estudio para el examen. ¿Qué voy a decir en la entrevista? Recordemos que lo primero es postrarnos ante Jesús como lo hizo María. Así que en primer lugar, coger la Biblia y leer qué es lo que Dios tiene para mí, qué es lo que me quiere decir. Pues podemos hacerlo, amiguísimos y amiguísimas, y tenemos que hacerlo porque Él tiene que estar en el primer lugar, Dios. Tenemos que leer la Biblia para saber qué es lo que debemos hacer, porque ese es nuestro manual de vida, el manual de vida del cristiano, amiguísimos y amiguísimas. Y bien, amiguísimos y amiguísimas, como última parte, recordemos que Marta dijo: Jesús, ¿no te importa? Hagámoslo en nuestras palabras, ¿no te importa que María esté ahí sentada de vaga sin hacer nada y yo preocupada por las cosas de la casa? Y Jesús le responde que no, prácticamente él dijo: tú estás mal. Es como que actualmente nosotros decimos, o alguien que está preocupado por sus carros, por lo que quiere comprar, viene y nos dice: oye, tú no haces nada, no te importa el trabajo, no te importa la vida, solamente vives metido en la iglesia evangelizando a las personas, según tú, para ti eso es la vida. Hay personas que nos pueden decir eso, amiguísimos y amiguísimas. Es un ejemplo que es real. Y tenemos que estar preparados, así como lo estuvo Jesús para dar su respuesta, debemos estar preparados nosotros y decir que lo más importante es escuchar las palabras de Jesús, la palabra de Dios, porque esa es la vida que nos espera en un futuro. Si nosotros nos dedicamos a las cosas de este mundo, pues todo lo de este mundo se va a terminar, pero si nos dedicamos a las cosas que son del cielo, es decir, a las cosas de Dios, de Jesús, a compartir el evangelio, eso es lo que prevalecerá y lo que nos servirá. Amiguísimas y amiguísimos, para finalizar, tengo esta pequeña conclusión del tema. Una cosa es necesaria: ir a los pies de Cristo para escucharle. Y es lo que hizo María. Marta estaba afanada y turbada por los quehaceres que tenía que hacer, mientras María estaba feliz y gozosa escuchando al Señor. Marta estaba enojada porque María no iba a ayudarle, mientras María estaba feliz porque estaba escuchando a Jesús. Marta se enojó con María, que quiso que Jesús la reprenda, pero Jesús dijo que lo más importante es lo que está haciendo María, escucharle a él. Así que, amiguísimos y amiguísimas, tomemos esas palabras de Jesús para nosotros y una vez que lo recibimos en nuestra vida, que prácticamente sería en nuestra casa, pues escuchemos sus palabras postrándonos a los pies de Él. Y puede ser que vengan personas a hacernos sentir mal, tristes, decirnos que solamente nos preocupamos en lo de la iglesia y no en las cosas del mundo, pues estamos haciendo bien. Y eso lo dijo Jesús. Estamos preocupándonos por lo que realmente sirve y vale para un futuro. Y estoy hablando de un futuro después de la muerte, porque existe la vida después de la muerte, la eternidad. Nos vamos o al cielo o al infierno para pasar una eternidad. Eso ténganlo en cuenta, amiguísimos y amiguísimas. Gracias por haber visto el video. No se olviden antes de salir del video de suscribirse, compartirlo, activar la campanita. Amiguísimos y amiguísimas, nos vemos en una próxima.